Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, hoy en nuestra segunda clase virtual vamos a ver tipos textuales y tipo textual descriptivo en específico, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya estuvimos hablando en la clase anterior sobre los tipos textuales? Hablamos sobre el texto, dijimos que es una unidad de comunicación y que eso significaba entonces que además de la situación comunicativa que pueda haber dentro del texto, es decir, cuando hablan personajes, voy a tener en cuenta siempre que hay una situación comunicativa central que es la del texto en sí. El texto es un mensaje que un emisor está mandando a un receptor, ¿sí? Entonces, ese mensaje va a tener un referente, va a tener un tema y por lo tanto va a ser coherente, ¿sí? Bien, va además, habíamos dicho, estar ordenado, ¿sí? Va a tener otras propiedades, que ya las vimos la clase pasada, así que no me voy a extender sobre eso. Ahora dijimos que cuando un emisor elabora un texto, es decir, elabora un mensaje, tenía cierta intención. Cuando tiene cierta intención, de acuerdo a esa intención que tenga el emisor, vamos a poder catalogar los textos, clasificarlos en tipos textuales. Nosotros vamos a conocer 4 tipos textuales, ¿sí? Que habíamos dicho que eran, ¿se acuerdan? La descripción. Dijimos que estaba el tipo textual expositivo explicativo. Estaba la narración y el tipo textual dialogal, ¿sí? Hoy vamos a ver el tipo textual descriptivo, o sea, la descripción. Vamos a pensar un poco qué es la descripción. Una descripción es el texto que tiene como objetivo dar las características sobresalientes de algo o de alguien, ¿sí? O sea que yo describo cuando intento decir cómo es algo, cómo es alguien, cómo es un lugar, ¿sí? Bien, entonces, repito, el texto descriptivo es aquel que tiene como objetivo brindar las características sobresalientes de algo o de alguien. Si es de alguien, o sea, si lo que estoy describiendo es una persona, para ser más específicos, en vez de descripción, voy a decir retrato, ¿sí? Solo en el caso de las personas. Cuando estoy describiendo un paisaje, cuando estoy describiendo un objeto, en esos casos hablo de descripción así en líneas generales. ¿Estamos? Bien. Ahora, cuando yo sea el emisor, o sea, cuando a mí me toque hacer un texto descriptivo, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que observar, voy a tener que clasificar los rasgos sobresalientes. ¿Qué significa eso? Que voy a tener que ver cuáles son los rasgos más importantes, cuáles son los rasgos secundarios que puedo dar. Y voy a utilizar para eso distintos párrafos. Esto se acuerdan que ya lo vimos en el texto. Bien. Ahora, ¿cómo puede ser la descripción? La descripción puede ser una descripción panorámica. ¿Qué significa panorámica? Que doy todo el panorama. Una descripción panorámica es aquella donde se da una visión global de algo. Si es de una persona, es cuando yo describo el carácter de la persona y cómo es la apariencia de la persona también. Es decir, lo digo todo de forma completa, ¿sí? En cambio, si yo hago una descripción parcial, es cuando esa descripción está enfocada en un detalle, ¿sí? En algo más pequeño, no en el completo, sino en algo específico, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago una descripción de un castillo, yo digo, bueno, el castillo era enorme, tenía 2 torres a los costados, esas torres eran altas, estaba edificado en piedra, tenía una apariencia vieja. Esa descripción es panorámica. En cambio, si yo me centro, por ejemplo, en la puerta del castillo, y digo, la puerta del castillo era de madera, una madera ancha, oscura, tenía un cerrojo dorado que parecía gastado. Bueno, ahí me estoy centrando en una cosa, ¿sí? Entonces es una descripción parcial. La descripción también podría ser estática o dinámica. ¿Qué significa esto? Si lo que estoy describiendo es algo que está en movimiento, va a ser una descripción dinámica. En cambio,
si lo que estoy describiendo es algo que está quieto, es una descripción estática. En el caso de la descripción del castillo, es una descripción que es estática. En cambio, si yo lo que estoy describiendo es un incendio que está llegando al castillo, voy a hacer una descripción dinámica. Entonces voy a decir que el fuego primero arrasó el bosque, luego siguió avanzando por el camino y la gente en el castillo estaba desesperada, pero las llamas seguían adelante y llegaron al castillo. Bueno, esa es una descripción dinámica porque estoy describiendo una acción, estoy describiendo algo que está en movimiento. ¿Sí? Bien. Ahora, lo más importante que yo tengo que conocer de cada tipo textual son los recursos, porque seguramente a mí me van a dar un texto y en ese texto me van a decir que diga a qué tipo textual pertenece, por qué y qué recursos específicos puedo reconocer en ese texto, ¿sí? Entonces vamos a charlar sobre los recursos. Bien, ¿cuál es el recurso más importante de la descripción? El adjetivo, ¿sí? Aparecen muchos adjetivos. Acá tenemos adjetivos, es decir, sí, el adjetivo es la palabra que da características sobre el sustantivo. Entonces lo que voy a encontrar todo el tiempo son adjetivos. Esos adjetivos a veces son más objetivos, a veces son más subjetivos, pero va a haber un montonazo. Eso es lo más importante, ¿sí? Otra cosa que suele aparecer en las descripciones son organizadores espaciales. ¿Qué son organizadores espaciales? Son palabras o construcciones que me van a ir organizando el espacio. Más arriba, en el castillo, más arriba había unas ventanas. Hacia abajo había una puerta grande. A la derecha había una cosa. A la izquierda había otra. En primer plano, en segundo plano, al fondo. Bueno, esos son todos organizadores espaciales que suelen aparecer en estos tipos de textos. Tengo comparaciones. A veces para describir algo lo que hago es decir, es como tal cosa o parecía tal cosa. Parece viejo, ¿sí? Es como un rey, ¿sí? Otras cosas que voy a encontrar seguramente son enumeraciones, porque no alcanza con un adjetivo para describir o con una comparación. Entonces, en general, lo que voy a encontrar son enumeraciones. ¿Qué son enumeraciones? Es cuando yo hago una listita de cosas. Siempre voy a separar los términos con coma y a lo último voy a encontrar una i, ¿sí? Entonces, voy a decir, era lindo, coma, apuesto, coma, alto y morocho, ¿sí? Esa es una enumeración. Imágenes visuales. ¿Qué son imágenes visuales? Imágenes visuales son aquellas frases que remitan a mi vista, que yo pueda como imaginármelas a través del sentido de la vista. Por ejemplo, si yo digo era de un verde llamativo era un cielo nublado, gris, como de tormenta. Ahí es una comparación también, estoy usando adjetivos, pero todos esos adjetivos y esas comparaciones son imágenes visuales porque remiten a mi vista. Y por último tengo las hipérboles, que suelen aparecer bastante, son exageraciones. Cada vez que yo exagero, en literatura se llama hipérbole, ¿sí? Era la más linda de todas. Era tan alto que llegaba al cielo. Esas son hipérboles que suelen aparecer en las descripciones. Tengamos en cuenta que las descripciones a veces están dentro de la literatura, entonces predomina la función poética, recuerden, y entonces son descripciones más subjetivas. En cambio, a veces la descripción aparece en otro tipo de textos, por ejemplo, puede aparecer dentro de un expositivo explicativo, para definirme algo, para contarme cómo es algo. Entonces, en ese caso la descripción va a ser más objetiva, ¿sí? Con un lenguaje más técnico, porque va a predominar la función referencial del lenguaje. Fíjense que todo se va conectando, ¿sí? Todo lo que vimos es como parte de lo mismo y va a ir como conectándose. Bien, acuérdense también que dijimos que los tipos textuales, en general, lo que decíamos es que teníamos que ver cuál predominaba, porque muchas veces uno estaba subordinado al otro. La descripción suele aparecer en forma subordinada, es decir, que en el medio de un cuento
que es un tipo textual narrativo, es muy probable que yo tenga una descripción, o sea, un fragmento de tipo textual descriptivo. O como estábamos diciendo recién, en un expositivo explicativo también podría pasar eso, ¿sí? Por último, cuando yo escribo, ¿qué tiempo verbal tengo que usar? Vamos a entrar de a poquito en los tiempos verbales. Los tiempos verbales que voy a usar van a ser el presente, ¿sí? El castillo es alto, es viejo. O el pretérito imperfecto, ese que termina en aba o en ia. Bueno, eso es lo que voy a usar. Por ejemplo, parecía viejo, era frío. ¿Sí? Bueno, hasta pronto.